Bueno, estamos por aquí. Un poquito tarde, ¿verdad? ¿Cuánto? No, son las 7:29. Damos gracias a todos ustedes. Bienvenidos a este diálogo bíblico virtual, el cual estrenamos hoy un acercamiento que hacemos a través de redes sociales para no tan solo tener contacto con las personas, sino también para compartir la palabra de Dios. Palabra que verdaderamente no tiene ninguna caducidad, no tiene fecha de expiración. Como cuando vamos al supermercado, que vemos las cosas y le buscamos que cuánto tiene de calorías, de sodio, potasio, y también velamos la fecha de expiración para que nos dure un buen tiempo. Pues con la palabra de Dios no hay que hacer estas revisiones. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es una que nos brinda a nosotros la esperanza y el consuelo que necesitamos. Y mayormente en estos días que estamos atravesando por diferentes situaciones. Desde Puerto Rico decimos que al año 2020 le vamos a pedir un rain check, dicho en buen inglés. Porque a la verdad que comenzamos con temblores, continuamos con unos cometas de basura cósmica. Después tuvimos el COVID. Wow. Y no sabemos si este año de verdad va a tener algún impacto en lo que es el diario vivir y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Pero ya vemos que sí, que es algo serio, que es algo que nos ha separado. No tan solo 6 pies, ¿sabes? Nos ha separado de una manera que jamás habíamos imaginado. Comercios cerrados. Desde que yo tenía como 12 a 15 años, yo no había visto un centro comercial cerrado en día domingo. Hasta ahora que tengo unos cuantos añitos más. Y eso es un gran cambio. Y además nos ha separado físicamente. Y aquellos que nos gusta estrechar la mano, aquellos que nos gusta compartir un abrazo y aún hasta un beso en la mejilla como saludo y muestra de aprecio y de amor, hasta eso hemos sufrido el distanciamiento. Y nos tenemos que conformar con estas maneras nuevas de podernos ver a través de las redes sociales. Y dentro de esa manera de vida es que nos llega la palabra de Dios. Y es que vamos a ver cómo lo que dice el profeta Ageo en la palabra de Dios nos compete a nosotros de una manera muy directa. Y vemos entonces no solamente cómo es eficaz esta palabra de Dios a través de un ser humano en aquellos tiempos, como lo es también ahora en el tiempo en que nosotros vivimos. Le habla Martín López, pastor ordenado de la Iglesia Evangélica Luterana en América y desarrollador de misión en la parroquia El Mesías en Carolina del Sur, en Moulin. Desde aquí reciban un saludo, les apreciamos y les amamos en el Señor y esperamos que este encuentro sea uno no pasajero, sino un encuentro que reafirme una cosa firmemente y fuertemente, una relación de amor y de bendición. Saludamos a Mercedes en Carolina del Norte, saludamos a Nancy Torres allá en Puerto Rico. Dios me las bendiga mucho. Y según se vayan conectando los demás, vamos a ir también saludando y al final les pondremos a todos y a cada uno en oración.
El estudio requiere que ya se haya uno leído el libro de Ageo. Quitando esta cosita. Y ahora, ¿me oyen mejor? Me dicen si se oye mejor. Si acaso continuamos con problemas del audio, al finalizar yo lo voy a tratar no lo voy a subir en el canal de YouTube y posterior entonces les dejaré saber el enlace para que así también puedan ustedes verlo a su tiempo y darle pausa y meditar en las cosas que vamos a estar conversando. Esto es un profeta del exilio del pueblo de Israel, luego de haber estado décadas padeciendo de la libertad. Quien gobernaba era Natalia, pues Dios te bendice, estás con tu mamá. Saludos, bienvenida. Por ahí te envié una invitación para que seas parte de la comunidad de la parroquia. Después me tiras un mensajito y me dejas saber si lo hice bien, si la recibiste. Si no, te la envío una vez más. Pues seguimos. El gobernante era Darío. Ese era el que gobernaba el imperio persa. Para allá, para el 522-486 antes de la era común. Y eso es lo que ubica entonces a Ageo como profeta para el año 520. Y lo interesante de Ageo es que es un profeta que sí trae la palabra de Dios y es cortante, ¿verdad? Pero además de eso, es un profeta que está alineado con el corazón de la gente, con el sentir de cada uno de ellos, pero también es aquel que está de mente, cuerpo y espíritu en la línea de lo que es la voluntad de Dios y de hablar una palabra que es limpia, profética, de esperanza, pero que señala aquellas cosas que tenemos como hijos e hijas de Dios que tener en consideración nosotros. Y este es un profeta que se caracteriza verdaderamente porque comunica lo que es el mensaje divino de Dios y a la misma vez otorga en este mensaje todo aquello que es de esperanza y consuelo a los que están desesperanzados y sin consuelo. Y uno de los temas que trabaja Ageo en su profecía es que es el desinterés, el desánimo y es la falta de amor y dedicación a las cosas de Dios. Por eso el verso 2 nos dice: no ha llegado aún tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Eso es en el capítulo 1. Y ya de entrada haciendo señalamiento a dónde y en qué es que el pueblo de Dios está concentrando su interés, cuáles son sus prioridades y qué es lo que
a ellos verdaderamente les está motivando a continuar hacia adelante. Y en el verso 4 también pregunta si es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ya ahí está haciendo un énfasis directo. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? ¿Aquellas cosas efímeras, temporales, o son nuestras prioridades la casa de Dios? Y Dios está diciendo a través de Ageo que su casa está desierta. Para aquellos tiempos, luego del exilio del cautiverio del pueblo de Israel, el templo estaba destruido, estaba en ruinas y allí no había presencia ni nada que señalara a la santidad o a la presencia de Dios en este lugar. Y eso definitivamente desanima a la gente. Es como en estos días, si hay alguna persona que va a la iglesia y se encuentra que las puertas están cerradas, se va a desanimar y va a decir, en esa iglesia no vale la pena ir porque allí tienen las puertas cerradas. ¿Dónde está nuestro interés? ¿Dónde está también el interés y la conexión de personas con la realidad y el momento en que vivimos? De esa manera, si en la casa de Dios no hay nadie o no hay nada que apunta a su presencia, nos toca a nosotros el examinar y reexaminar qué es lo que está sucediendo, no solo en el pueblo de Dios como pueblo de Dios, sino qué es lo que está sucediendo en mi vida, en mi familia, como parte de ese gran pueblo de Dios. Lo que nos lleva a nosotros a descubrir en todo esto cuál es el señalamiento de parte de Dios a su pueblo, a su iglesia, a nosotros como sus hijos y sus hijas. Y nos señala que de una manera u otra tenemos que reorganizar todo aquello que está en nuestras vidas para así conformar un núcleo unido y poder conformar una iglesia y una familia que responda a las necesidades que hay hoy presente en la iglesia. Por eso, estas cosas a través de Facebook, los servicios a través de YouTube y todo lo demás, Zoom y todas estas aplicaciones son necesarias en este preciso momento, incorporarlas en la vida nuestra para tener acceso a una comunidad, a una palabra, a una teología, a una doctrina que sea sana, que sea pura y que apunte a la presencia y al amor de Dios. Eso es otro de los temas que toca Ageo dentro de su libro profético, y es que posterior a que estas personas han salido del cautiverio, han perdido su doctrina, han perdido su teología, han perdido la costumbre de ir al templo. También podríamos pensar que, y no estamos muy lejos de la realidad, que sus ofrendas, sus holocaustos, su asistencia a los templos, todo eso se vio limitado. O hasta un punto en que no podían practicarlo, no podían expresar su fe dentro del cautiverio. Y eso los lleva a tener una conformidad. Y ese es el miedo que como parte del pueblo de Dios que yo soy y que son ustedes, y es el miedo que como pastor tengo, es que la iglesia se acostumbre a no asistir al templo. Es total y completamente necesario que sí asistamos al templo, pero si en estos precisos momentos no nos es posible asistir al templo, no porque estamos en cautiverio, es porque estamos atravesando una pandemia y estamos con un toque de queda,
que tenemos que estar en nuestras casas, que nos vayamos a acostumbrar a estar en la casa. Que nos vayamos a acostumbrar a darle fast forward al video hasta la predicación. Y posterior a la predicación se acabó todo. La liturgia, el compartir, el ofrendar, el poder tener a través de estas redes sociales un punto de contacto es total y completamente necesario para no perdernos, para que no se enfríe nuestra amistad, para que nuestro amor por el prójimo se mantenga ardiendo y para que la palabra de Dios continúe dándole forma a nuestros corazones. Así que Ageo nos llama, hermanos y hermanas, a enfocar nuestro tiempo, nuestro trabajo y a dedicarnos y a dedicar nuestros talentos a aquello que rinde fruto, aquello que brinda una satisfacción no momentánea o temporera, sino extendernos y comprender en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos que trabajar para el reino de Dios y en el reino de Dios desde el lugar en que estamos. Ser partícipes de la iglesia virtual en este preciso momento nos es necesario. Nos es a nosotros de alimento. Nos es a nosotros. Joan, hi, welcome. Sorry, my friend, it's in Spanish. It's in Spanish, but tomorrow, pass by my office and I will talk with you and go over the theme of the prophet Ageo. De esa manera, el estar juntos y juntas, aún a través de estas redes sociales, nos sirve de punto de contacto. Y para mantener la fe ardiendo y continuar tejiendo esa red que nos hablaba las parábolas en las semanas pasadas, para que el reino de Dios se continúe expandiendo y no se torne en uno frío, tibio, el cual está alejado. Y el mantenernos enfocados y mantener en nuestras vidas la prioridad del enfoque de Dios es a lo que el profeta nos está llamando. A mantenernos juntos como congregación, como familia, y a mantener nuestra relación con Dios total y completamente firme. ¿Ok? Ese es otro de los temas que toca Ageo, y es la espiritualidad. Además de que este confrontamiento que hemos hablado, o ver a Dios a través de Ageo despertando en nosotros la necesidad de escudriñar nuestro interior y nuestra relación como hijos e hijas de Dios, nos lleva entonces a reconocer que la gloria y la majestad de Dios no solo está en el templo, como el pueblo que había salido del cautiverio creía, que era en la majestad, en el esplendor de ese reino de cuando David y Salomón. Ahí entonces era donde se manifestaba la gloria de Dios. Y lo que nos está diciendo Ageo es que no solo en esa época se manifiesta la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios se manifiesta en donde está su templo. Aquí, en tu corazón, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Que no se pueda manifestar en el templo de 4 paredes, en el templo que conocemos, en donde está la mesa, en donde podemos ver los elementos litúrgicos y tener una afinidad con la presencia de Dios. No es solamente ahí. Como dice Lutero, la gracia de Dios es multiforme. Y la manera en que se manifiesta la gloria de Dios
también es diversa. Y de esa manera, a través de estas redes sociales, podemos experimentar el amor y la bendición de Dios. Ageo nos confirma en este libro de que aquellos que vieron la gloria del templo de David y de Salomón no es nada comparada con la gloria del templo posterior. La gloria del templo que se ha de reedificar es mayor. Lo que me lleva a pensar que no es solamente la construcción del templo o la reconstrucción del templo que llevó a cabo Ageo y Nehemías y Esdras, sino es la resurrección de Cristo en la cruz, lo que es una gloria mayor que la de Salomón. Si nos damos cuenta, en el año 70 una vez más se destruyó el templo del templo. Y de ese momento hasta hoy no ha sido una vez más reedificado. Pero el templo, el cuerpo de Cristo, este sí resucitó. Y resucitó de una vez y por todas y para la vida eterna. Ahí entonces enfoca el mensaje de Ageo de que nos es total y completamente necesario a nosotros edificar y tejer en el reino de Dios, que es para la vida eterna, que es perdurable, y mantenernos firmes en ese reino a pesar de las situaciones por las cuales nosotros tenemos que atravesar en la vida. De esa manera continúa Ageo diciéndonos a nosotros y a nosotras que nos es completamente necesario comprender que aún en estos tiempos en que estamos atravesando, Dios afirma su pacto. Dios confirma su palabra y su voluntad. Y en los últimos versículos del capítulo 2, este libro son 2 capítulos, ¿sabe? Nada más, 2 capítulos. Después vaya y los lee. Y como yo sé quiénes son las personas que están por aquí conectadas, ambas, ya son 2, tienen la manera de comunicarse. Si tienen alguna duda cuando lean Ageo, no es que yo sea un erudito, compártala, porque de esa manera también yo puedo aprender y compartir con ustedes. Dice el verso 20 del capítulo 2, esto es para recoger todo. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cimientos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salitiel, siervo mío. Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Quiero enfocar en esa última parte, y es en el compromiso, el pacto, la promesa, la palabra de Dios que aquí está envuelta. En medio de los señalamientos que nos hace Dios a través del profeta, en medio de nuestra reestructuración espiritual, familiar y como congregación, la manera en que expresamos nuestra fe nos lleva a nosotros a confirmar
nos lleva a nosotros a confirmar que esta palabra continúa siendo eficaz, es viva y verdadera. Ponernos a nosotros como anillo de sellar las cartas en los tiempos de Jesús, y todavía se utiliza, ¿verdad?, como símbolo de quién es quien la envía. Le ponen unas gotas de cera y con el anillo imprimen el sello del rey, dándole una autenticidad a esa carta que se envía. De esa manera, Dios está comprometido de una manera irremediablemente con nosotros. Y Dios no se echa hacia atrás en su palabra de esperanza, consuelo, amor, justicia, paz, sino que por todo lo contrario, Dios hace este pacto válido hoy para ti. Lo hace válido para mí. Lo hace válido para todo aquel que escucha su palabra y con sencillez de corazón le escucha. De esa manera, el llamado que nos hace Dios a través de su palabra y a través del profeta Ageo es a tener a Dios en nuestro corazón, es a tener a Dios por primero en nuestras vidas. Y todo lo demás, el Señor se encarga de ponerlo en orden. Por ahí se dice que con la boca es un mamey, y es correcto. Muy fácil es decirlo, como pastor o como feligrés cristiano, es muy fácil decirle al otro, confía. El Señor va a poner todo en orden. Lo difícil es lo que hay detrás. Esperar a que Dios ponga todo en orden. De esa manera, dentro de lo difícil que es ejercer la fe, aún yo les continúo exhortando a que tengan esperanza, a que crean, y que aquello que tienen en su corazón y en su mente lo pongan en las manos de Dios. Verdaderamente Él lo va a hacer. Va a hacer todo lo que es necesario para que tu vida sea una próspera, abundante y que rinda frutos para el reino venidero. De esa manera vamos a elevar nuestras oraciones, y además de elevar nuestras oraciones, vamos a elevar nuestro corazón, vamos a elevar nuestras necesidades. Presentémonos delante de Dios en sencillez y humildad de corazón. Oramos. Dios y Padre Santo, tu palabra nos llama y redarguye nuestro corazón para que tengamos esperanza y consuelo. Y en otros momentos también nos incomoda porque nos señala aquellas cosas en que tenemos que trabajar más y nos pone a nosotros a meditar en lo que tú nos concedes para realizar tu voluntad. Te oramos y te pedimos fortaleza a nuestros cuerpos, te pedimos por sabiduría y te pedimos, Señor, que seas tú quien mantengas firme nuestra fe, que seas tú ardiendo en nuestros corazones para que así podamos ejercer
el ejercicio de creer y esperar en ti, sabiendo que tú, a tu tiempo, nos has de conceder aquellas cosas que son favorables a nuestra vida. Así de la manera como en el reino de los cielos se realiza tu voluntad y tu palabra es alimento, así también que en la tierra, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones de fe, sea tu palabra una viva y eficaz y alimento a nuestro corazón. Ante ti, oh Dios, ponemos a nuestros hermanos y hermanas que tienen sus cuerpos cansados, que están enfermos, para que tú reanudes en ellos esperanza, consuelo y nuevas fuerzas. Te pedimos por el mundo completo que atraviesa por la crisis del COVID-19, para que seas tú otorgando salud a los cuerpos, sabiduría e inteligencia a los científicos en el desarrollo de una vacuna para este virus, y que aquellas personas quebrantadas de salud por este virus, sea tu fortaleza y tu amor obrando en cada uno de ellos. Y te pedimos por tu iglesia, para que seas tú quien le continúes manteniendo viva, seas tú continuando siendo la cabeza nuestra y nos dirijas por aquellos lugares y caminos que así tú quieras llevarnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que de esa manera este sea el primero de muchos encuentros. Nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 7:30 para continuar dialogando en relación a la palabra de nuestro Señor. Pendiente a la página, que les dejaré saber qué tema vamos a estar tocando. Si hay algún tema que deseen discutir o tratar de dialogar a través de las redes sociales, sencillamente un mensaje de texto y tratamos de desarrollarlo lo mejor posible para continuar nuestros diálogos. Dios me las bendiga, Dios les acompañe y sea la paz de nuestro Señor Jesús acompañándonos ahora en medio de nuestro descanso. Vayamos en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye.